Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida de parte de Microjuris Argentina. Veo caras conocidas que ya han estado en la clase del jueves pasado, así que bienvenidos nuevamente. Juan, no sé si estás por allí, así podemos probar el audio un minuto. Sí, estoy por acá, Irene. ¿Cómo estás? Bárbaro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a presentar la clase formalmente. Hoy vamos a estar viendo la protección y defensa del consumidor de productos y servicios financieros con el doctor Juan Agustín Brusa. La clase de hoy, bueno, lo que se va a abordar es, existe en la relación jurídica entre el usuario de servicios financieros y bancarios y los proveedores de esos servicios altamente profesionalizados, una asimetría que impone una tutela diferenciada a los consumidores de estos servicios. Vamos a abordar los diferentes elementos que componen a los productos financieros, entre otros tasas de interés, cómo se compone, costo financiero total. Podemos hablar de CFT o tasa de interés abusivo, deber de información específico, pagaré de consumo. Se otorgarán herramientas para diagnosticar las diversas infracciones a la normativa bancaria y extrabancaria, como así también a la Ley de Defensa del Consumidor y al Código Civil y Comercial. Se examinarán los casos más comunes. Para quienes no conocen a Juan, les cuento que es abogado, doctorando en la Universidad Católica Argentina, docente y coordinador académico en el curso de posgrado de Defensa del Consumidor de la Universidad Católica Argentina y del Seminario de Defensa del Consumidor en la Fundación de Estudios Superiores e Investigación Fundesi, docente en la Diplomatura en Derecho de los Usuarios y Consumidores, docente invitado en la Universidad de Buenos Aires, UBA, docente en el curso de litigación oral, en la Fundación de Estudios Superiores e Investigación Fundesi, director y profesor de técnicas alternativas y esenciales para la litigación oral en Abogados al Teatro, autor de varios artículos doctrinarios, expositor, asesor técnico en temas de derechos del consumidor en el Honorable Senado de la Nación. Bienvenido, Juan. Bueno, muchas gracias, Irene, por tu presentación. También quiero agradecerte a vos y a Microjuris por la invitación y darnos la oportunidad de compartir este espacio. Y bueno, y agradecerle a todos los participantes, particularmente a los que ya me padecieron la semana pasada y hoy han tenido la valentía de reincidir. Así que bueno, les estoy muy agradecido. La verdad que es una alegría para mí compartir este espacio y como comenté la otra vez, me parece muy interesante la propuesta virtual que nos permite compartir el espacio con personas que a lo mejor están en el interior del país o fuera del país. Así que quería agradecer eso y bueno, sin más, arrancamos con la clase. Bárbaro. Acá yo voy a hacer una aclaración, porque me parece que vos habías pedido la vez pasada que prendieran las cámaras, ¿no? A vos te gusta ver a la gente del otro lado. Sí, me gusta verlos, me gusta que participe, que hagan sus preguntas, después al final Irene va a seleccionar algunas, yo las voy a contestar, así que sí, los invito a que enciendan las cámaras, así los puedo ver, y no me Bárbaro. dejan tan solo. Bueno, la clase también está saliendo por Facebook Live, así que por allí también puede ser que lleguen preguntas. Sigo admitiendo gente, así que va a estar buena la clase hoy. Bueno, yo me voy a silenciar, te dejo tranqui. Bueno, vos si querés compartís pantalla, estás como coanfitrión, así que tenés el manejo de la clase. Bueno, perfecto, entonces vamos a comenzar. Hoy, como ya anticipó Irene y ya saben, vamos a hablar sobre el consumidor financiero. Vamos a entrar y salir, hay como un límite de consumidor financiero bancario, pero también el extrabancario. Y el extrabancario por ahí es donde se producen más problemas, ¿no? Entonces vamos a entrar y vamos a salir de ese límite. Mi intención con esta clase es darles herramientas para que puedan diagnosticar problemas en distintos productos financieros y que, bueno, que más o menos puedan enmarcarlos o darles un marco legal que les permita alcanzar una solución. ¿Por qué vamos a hablar de consumidor financiero en particular? Bueno, por supuesto que el consumidor financiero, el bancario y el extrabancario cuentan con la misma tutela que cualquier consumidor y así lo establece el Código Civil y Comercial en su artículo 1384. Sin embargo, este consumidor
es más vulnerable que un consumidor tradicional. Y esto es así porque el mundo de los productos financieros existen una serie de conceptos y tecnicismos que requieren una tutela más detallada por parte de la norma. Por eso uno de los ejes de esta tutela aumentada, si se quiere, es la cuestión de la información, ¿sí? Esto quiere decir, ¿no?, la información antes, durante y después de la contratación. ¿Está bien? La complejidad de estos productos, los productos financieros, es tal que incluso nosotros, los que estamos en esta clase, que somos abogados, que muchos nos dedicaremos al derecho del consumidor, tendríamos dificultades para detectar algunas patologías que se presentan en materia financiera. Y yo, para mostrarles esto con más claridad, les pregunto cuántos de ustedes saben cómo se compone una tasa de interés, ¿no es cierto? O peor, ¿quién puede, conociendo el monto del crédito, la cantidad de las cuotas y el importe de la cuota, con esos tres datos, quién puede calcular el costo financiero total, ¿no? Para saber si está bien calculado el que nos ofrece el proveedor? Entonces, toda esa cuestión matemática que se nos escapa a la mayoría de los abogados, mucho más se les escapa al consumidor. Entonces ahí ya podemos ver una importante porción de esta cuestión que lo hace más vulnerable que el consumidor tradicional o de otro tipo de producto. Lamentablemente esta es la razón por la que las empresas y las entidades financieras utilizan a su favor esta situación, y esta situación que les acabo de comentar forma parte de lo que se llama la posición de privilegio que este tipo de proveedor tiene frente a los consumidores financieros. Esto, a mi entender, significa que la conducta de este tipo de proveedor debe ser valorada a la luz del artículo 1725 del Código Civil y Comercial, que es el que indica que mientras mayor deber de obrar con prudencia, mayor será la exigencia al agente interviniente, ¿no es cierto? Entonces, son las empresas y los proveedores financieros, de servicios financieros, los que realmente conocen cuáles son los costos, cuáles son los cálculos, cuáles son los logaritmos, cuáles son los algoritmos que utilizan, cuáles son el verdadero costo financiero, cómo está compuesta su tasa de interés, el índice de morosidad, porque también las financieras se agarran de un supuesto índice de morosidad para tener una tasa de interés más elevada, ¿no?, para recuperar las pérdidas de esos morosos incobrables. Y son todos una serie de información y parámetros que son ellos quien los tiene y quien los administra, ¿no es cierto? Que, atravesada por las herramientas del marketing, muchas veces resultan engañosas porque tergiversan parámetros que los consumidores no están capacitados para detectar. Y después vamos a ver algunos ejemplitos que traje para verlo. A esto también tenemos que sumarle que muchas veces las personas que utilizan herramientas financieras, y especialmente en el sistema extrabancario, lo hacen porque no tienen otra forma de cubrir sus necesidades. ¿Está bien? No solamente digamos, el crédito, se acude al crédito de manera feliz, ¿no?, para cambiar el auto, a veces las personas están en una situación que la única manera de cumplir o de satisfacer sus necesidades lo tienen que hacer mediante un crédito, y muchas veces es extrabancario, ¿no es cierto? Entonces, esta posición privilegiada que tienen los proveedores requiere una mayor atención, un mayor cuidado, una tutela aumentada respecto de los consumidores financieros. Para conocer cuáles son las partes que intervienen en este tipo de relación de consumo, vamos a mirar en tres normas diferentes. Por un lado, vamos a mirar una normativa del BCRA, que es la de protección de usuarios de servicios financieros. Esta normativa es un compilado de varias comunicaciones que a veces se actualizan de manera independiente, por partes, ¿no es cierto? Pero que, digamos, más allá de que después cada producto bancario tiene sus comunicaciones y su regulación por el BCRA, en este compendio encontramos la mayor cantidad de normas que están dirigidas a la protección del consumidor. Entonces, en los puntos 1.1.1 y en 1.1.2 ofrece definiciones que prácticamente abarca todas las posibilidades de esta especie, ya sea de las dos partes, ¿no?, de proveedor y de consumidor. Esta definición o esta enumeración que se hace en la normativa del BCRA
se complementa con los artículos 1 y 2 de la Ley de Entidades Financieras, que es la Ley 21.526. ¿Por qué se complementa con esto? Y bueno, porque en la normativa del BCRA, cuando se enumeran los sujetos obligados, que serían los proveedores, se hace referencia a las entidades financieras y a otras más. Entonces, para conocer cuáles son las entidades financieras, nos vamos a la Ley de Entidades Financieras. En el artículo 1 y 2 tenemos primero en el artículo 1 una definición amplia donde se señala que van a estar comprendidos dentro de esta norma todas las personas, si ya sean, a ver, las voy a leer para ser preciso. Dice, quedan comprendidas en esta ley y sus normas reglamentarias las personas o entidades privadas o públicas, oficiales o mixtas de la nación, de las provincias o municipalidades que realicen intermediación habitual entre oferta y demanda de recursos financieros. Y después en el artículo 2 hace una enumeración de bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro, cajas de crédito, bueno, una serie que está enumerada en el artículo 2 de entidades financieras. Y por último, en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1378, dice, las disposiciones relativas a los contratos bancarios previstas en este capítulo se aplican a los celebrados con las entidades comprendidas en la normativa sobre entidades financieras, o sea, de vuelta nos lleva al artículo 1 y 2 de la Ley de Entidades Financieras, y con las personas y entidades públicas y privadas no comprendidas expresamente en esa legislación cuando el Banco Central disponga que dicha normativa les es aplicable. Esto es una ingeniería media compleja a lo mejor, ¿y por qué nos metemos en esta complejidad? Porque tal vez en esta complejidad hay un camino para extender las normas, las tutelas del BCRA al ámbito extrabancario, ¿sí? Encasillándolo dentro de entidad financiera, porque en este momento hay mucha entidad financiera, valga la redundancia, que están operando de manera online sin autorización del BCRA. Entonces, si el BCRA no las autoriza, no la supervisa, y si no la supervisa, dice que no se le aplican sus normas. Pero esta situación genera que aquella financiera o entidad financiera que opera de manera irregular se ve exenta de cumplir con normas que deben cumplir los que están inscritos. Con lo cual ahí hay un tema que hay que resolver y este es el camino que yo veo para poder traerlos judicialmente, ¿no? Llegado el caso, a la normativa que les cabe si estuvieran realmente inscritas y cumplieran con los requisitos que el BCRA dispone. Pero recuerden esas normas, si en algún momento tienen que encasillar a algún proveedor y no saben bien dónde ponerlo, si está dentro o está afuera, repasen estas normas que yo les digo para ver si encuentran el camino y logran encasillarlo de un lado o del otro. Bueno, estas son un poco quiénes van a ser las partes, ¿no es cierto? Pero en el caso del consumidor financiero es importante también observar la relación de consumo existente, ¿sí? Porque en realidad no es el proveedor el que determina la especie de consumidor. No es que el consumidor es financiero porque contrata con una de estas sujetos obligados o entidades financieras, sino que el consumidor financiero lo vamos a reconocer por el producto que consume. También no es lo mismo que el proveedor, su naturaleza, si se quiere, que el tipo de producto que consume. Para esto nos va a resultar útil definir lo que es una operación financiera. ¿Está bien? En el artículo primero que les leí de entidades financieras decíamos que hablaba de intermediación habitual entre oferta y demanda de recursos financieros, ¿sí? Entonces podemos definir diciendo que la operación financiera es aquella en la que dos sujetos económicos intercambian capitales en distinto tiempo, de manera tal que el sujeto que aporta, cede o hace la prestación se constituye como acreedor y aquel que recibe y realiza la contraprestación actúa como deudor. Un ejemplo típico, clásico de esto es el préstamo de mutuo o el crédito personal de banco, por ejemplo, ¿no? En el que el banco me entrega 100.000 pesos de una sola vez ahora y yo más adelante en el tiempo voy a ir devolviendo esa misma suma con sus respectivos intereses. Entonces, podríamos decir que cualquier consumidor que esté en contacto con una operación financiera es un consumidor financiero. Ahora bien, tenemos que estar atentos porque el negocio financiero se presenta a veces de formas diferentes. No es solamente te doy dinero y me das dinero, ¿no? Si nos quedamos con este concepto,
se nos va a escapar una parte importante del consumidor financiero extrabancario. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar también que la entrega de bienes nos podría sumergir en este universo del consumidor financiero. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan mejor. Supongamos que yo, en lugar de pedir un crédito de 50.000 pesos en el banco, voy a una sucursal de Microjuris Hogar, ¿no? Y me compro un televisor de 65 pulgadas con Smart TV y qué sé yo, y no sé qué, y lo pago en cuotas con la financiación de la tienda de electrodomésticos, una financiación propia de la tienda. ¿Está bien? Entonces, yo acá me voy a ver envuelto en un producto financiero, en una operación financiera que se hizo a través de un bien, pero en realidad yo me estoy sumergiendo en una operación financiera y soy un consumidor financiero, aunque fui a comprar una tele, ¿sí? Digamos que sin darme cuenta, de alguna manera, terminé haciendo lo mismo que hubiera hecho en el banco, ¿no? Que es que me presten el dinero y pagar en el tiempo, en el futuro, el importe del dinero más sus intereses, y en el mejor de los casos conseguiré una financiación sin intereses, que creo que ya de eso no hay más. Entonces, en este terreno de financiación extrabancaria es donde se producen con mayor frecuencia los abusos más importantes a los consumidores. Por eso insisto en que hay que tratar de, sobre todo en las acciones legales, tratar de equiparar estas situaciones que en apariencia están fuera del mundo financiero, pero que en la realidad el consumidor está realizando una operación financiera y tiene derecho a la misma tutela que aquel que va y saca un préstamo en el banco. Entonces, podemos decir que el consumidor, de acuerdo a las definiciones que están en estas normas, puede ser consumidor financiero como parte o como expuesto a una operación financiera, ¿no? El caso que yo les contaba de electrodomésticos sería un consumidor expuesto a una operación financiera. Vamos a ver un poco, y de paso ustedes pueden tomar nota, yo ahora les voy a compartir una pantalla, de un marco legal tentativo de consumidor financiero. Dijimos que tiene una tutela mejorada en razón de su vulnerabilidad, y citamos varias normas. Bueno, vamos a ver un poquito el esquema que hay. Si me aguardan un minuto, voy a compartir pantalla. A ver ahí. Perfecto. ¿Me escuchan? ¿Ven la pantalla y me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces acá hay una especie de marquito legal, ¿no? Donde hemos puesto en primer lugar el Código Civil y Comercial. Que el Código Civil y Comercial, desde la parte general de los contratos de consumo y desde lo especial en los contratos bancarios, aporta bastante, tomando elementos de la Ley 24240 y también toma elementos que estaban anteriormente solamente en la normativa del BCRA. Algunas de las cositas de ahí aparecieron en el Código Civil y Comercial. Juan, perdóname, te interrumpo un Sí. minuto. Se cortó, está la pantalla ahora sí. Estaba como bloqueada a la mitad. Ahí se arregló. Perfecto. A ver, muy bien. Bueno, entonces en el Código Civil y Comercial vamos a encontrar del artículo 1378 al 1389 que están regulados ahí el contrato de depósito bancario, el de apertura de crédito, que vendría a ser cuenta corriente, caja de seguridad, custodia de títulos, préstamos y otros. ¿Cuál es la importancia de que estas regulaciones o estas normas que quizás ya estaban en la normativa del BCRA aparezcan en el código? Bueno, recordemos que cuando hablamos del código y hablamos de derecho del consumidor, decimos que hay un núcleo duro de tutela que no se puede perforar, con lo cual ninguna norma especial va a poder modificar lo que está en el código para los consumidores, salvo que lo haga de una manera más favorable. Esa sería, digamos, la mayor importancia que tiene que estas normas vuelvan a aparecernos ahí. Después, en la ley 24240, la modificación más relevante en relación a los consumidores financieros está en el artículo 36, donde se aumenta el tipo de información, se especifica lo que se le tiene que informar. Después lo vamos a ver viendo algunas que se llaman patologías que se presentan en los productos financieros. Vamos a ver cómo está aumentado el tema de información en este artículo y se especifica bien las informaciones que hay que darse, y también
está el tema de la prórroga de jurisdicción, ¿sí? Que lo habíamos comentado en la clase anterior para los consumidores electrónicos, que aparecía en la normativa específica de ellos. Bueno, acá para los consumidores financieros también tienen prohibida la prórroga de jurisdicción en los contratos. Después tenemos la ley 25065 de tarjetas de crédito, que esta trae algunas cosas interesantes. Por ejemplo, trae una sanción que es como si fuera un daño punitivo, ¿no es cierto?, de hasta 20 veces el monto del objeto de reclamo, pero que es para aplicar en el ámbito administrativo. Esto es un poco una rareza porque siempre en el ámbito administrativo se habló de daño directo, ¿no?, que el daño directo viene a resarcir algunas cuestiones. En este caso no, es una multa similar a lo que sería el daño punitivo, pero en esta ley y en el ámbito administrativo. Hasta 20 veces el monto involucrado en el reclamo. Eso es interesante. También la ley de tarjeta de crédito prohíbe el cobro de cargos fijos por la mora en el pago de la tarjeta. Esto que en algún momento aparecía, ¿no?, que cobraban cargos fijos por la mora. Esto está específicamente prohibido por la ley de tarjeta de crédito. Y también prohíbe que se informen a las bases de datos crediticias a los titulares o a los beneficiarios de las extensiones. Cuando entran en mora, no se puede informar a Veraz y este tipo de base de datos las dudas de tarjeta de crédito. Solamente a la base de datos del Banco Central sí, pero a las demás no. Después yo les puse el decreto 246 del 2011, porque también es una rareza en nuestra normativa de consumidor financiero, porque este decreto fijó un tope de tasa de interés a unos préstamos que se le daban a los jubilados con código de descuento a través del haber jubilatorio. ¿Cuál es la rareza de esta norma? Fijar un tope de interés, ¿no? No es habitual que se haga esto, y se hizo porque hubo un problema muy, muy grande con los préstamos que le daban a los jubilados, al punto tal que muchos no llegaban a cobrar nada de jubilación por sobreendeudamiento, básicamente, ¿no? Entonces se reguló la cantidad que se le podía prestar, qué tasa de interés se le podía aplicar, y este artículo modifica una ley donde ese límite es permanentemente referenciado por cada nuevo. Si el gobierno saca algún crédito para los jubilados específico con tasa reducida, siempre se hace referencia a este artículo, a esta ley donde está modificada por este decreto. Bueno, las comunicaciones del BCRA, todas, yo en particular les destacaba la de protección de usuarios y servicios financieros, porque para la labor, digamos, del abogado probablemente sea la más fácil de acudir, pero es importante saber que cada producto tiene sus comunicaciones y sus regulaciones específicas en el BCRA, y en esta, si bien hay un salpicado de muchos de ellos, está orientada a las partes que son para proteger a los consumidores, ¿no es cierto? Esa vamos a detallarla más cuando empecemos a ver algunos de los incumplimientos más, o de las inconductas más comunes por parte de los bancos. Bueno, la resolución 906 del 98, también la habíamos citado antes cuando hablamos del consumidor electrónico, trae consigo una serie de indicaciones de cómo se debe informar, tamaño de la letra y demás. También eso está en la normativa del BCRA. Después lo vamos a ver en un ejemplo en concreto. Y después la normativa de la Comisión Nacional de Valores también va a funcionar para el consumidor financiero. En este caso va a ser de productos bursátiles, pero que sigue estando dentro del mundo del consumidor financiero. Y también los seguros, que es un tema que merecería una clase aparte, también está dentro de lo que es el consumidor financiero, y también tiene normativa propia de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ese sería un poco el marco legal. Lo voy a dejar de compartir. A ver ahí. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces si vamos a hablar de operación financiera y de consumidor financiero, necesariamente tenemos que hablar de costo financiero total y de interés. Tasa de interés. ¿Qué diferencia hay entre la tasa de interés y el costo financiero total? Bueno, vamos a ir un poquito para atrás en la historia, y por ahí los que son más grandes se van a acordar de lo que yo ahora les voy a decir. Pero bueno, en rigor de verdad, la tasa de interés es el precio que se paga por el dinero prestado. Y se compone, entre otras cosas,
con todos los gastos operativos del proveedor, ¿sí? De la misma forma que si yo voy al supermercado y compro un paquete de galletitas, no me van a facturar aparte el traslado de la fábrica al supermercado o el costo de ponerlo en la góndola y pasarle un trapito para que esté bonito cuando yo lo voy a comprar. Todo eso no se va a facturar aparte. Eso está incluido en el precio de la galletita, ¿está bien? Bueno, con la tasa de interés es lo mismo. Todo está incluido ahí. También la ganancia del proveedor financiero. Esto era así en realidad antiguamente, porque ¿qué pasó? En algún momento a los bancos se les ocurrió que era muy buena idea sacar del interés algunos cargos, algunas cositas, ¿no? Entonces empezaron a aparecer los gastos administrativos, gestión de cuenta, ¿no? Y empezaron a aparecer otras cosas que en realidad deberían haber estado incluidas en el interés. ¿Cuál es el problema, además de la posible duplicación? Porque cuando la sacan del interés, en realidad no sabemos si la descontaron y nos las están mostrando o si la están duplicando, ¿no? Imposible saberlo. Pero el primer problema que nos trae esta operatoria de sacar cosas del interés es generar una distorsión cuyo principal efecto es que el consumidor no pueda comparar correctamente dos productos financieros. ¿Por qué? Porque yo puedo promocionar, o se puede promocionar, un producto con una tasa de interés más baja que el resto de la competencia, pero con cargos adicionales más caros. Entonces, al final del día, el producto que parecía más barato resulta ser más caro. Esto sé que es medio un trabalenguas, pero se los voy a, ahora después que les explique el costo financiero total, les voy a mostrar una plaquita que espero se los haga un poco más gráfico el tema. La solución a este problema de sacar cosas de adentro de la tasa de interés fue la creación del costo financiero total. ¿Está bien? Entonces, el BCRA en su normativa va a decir, en la normativa de protección de usuarios de servicios financieros, va a decir que para determinar el costo financiero total se debe adicionar a la tasa de interés las comisiones y todos los cargos asociados, cualquiera sea su concepto. ¿Está bien? Entonces, nuevamente se busca un número donde esté todo incluido, ¿no? Y este costo financiero total va a estar señalado cómo se debe expresar y se debe expresar en forma de tasa efectiva anual, es decir, en tanto por ciento con 2 decimales. ¿Está bien? Y la norma establece cómo debe expresarse y cómo debe informarse para que todos los proveedores lo hagan de la misma forma, porque su principal función es que el consumidor, sin estar demasiado instruido, pueda comparar una financiación con otra y así determinar cuál le resulta más conveniente, ¿no? Entonces, de esta forma, con solo ver que un producto tiene un costo financiero de 50% de costo financiero total y ver otro que tiene un 70% de costo financiero total, bueno, bastante sencillo que el hombre se dé cuenta que le va a convenir más el del 50%. Cuando las empresas informan el interés de una forma distinta a esta que está indicada, dejan al consumidor sin esta herramienta de comparación, ¿sí? Me ha pasado que en alguna clase me digan, no, pero no es lo mismo, o no es mejor mirar la tasa de interés. No, la respuesta es que no, porque en realidad la tasa de interés es uno de los elementos que va a conformar el costo financiero total. ¿De acuerdo? Yo ahora les voy a tratar de comparar de compartir una filmina. Acá. Esta, acá. Muy bien. Bueno, fíjense, acá tienen... ¿me escuchan bien, no? Sí. Sí, pero la filmina no se ve. Ah, no se ve. Bueno, entonces, No. esperen un cachito, vamos a hacer distinto. A ver ahí. Voy a dejar de compartir. Dejo de compartir. Abrimos la filmina. Y vuelvo a compartir. A ver si así. Compartir. Ahí. Y compartir. ¿Ahí se ve? Sí. Se ve. Perfecto. Bueno, ahí hay dos ejemplos, ¿no? Serían dos propuestas de préstamo, de financiación. Entonces, ambas son por 10.000 pesos. Nuestra propuesta es 10.000 pesos. En la primera,
es en 12 cuotas con una tasa de interés anual del 45%, tiene un cargo de gestión de cuenta de 20 pesos mensuales y además tiene un gasto de otorgamiento de 150 pesos, pero tiene una tasa de 45. En la segunda opción, me dan 10.000 pesos también, en 12 cuotas, a una tasa de interés anual ya del 50%, pero con los cargos y gastos bonificados, ¿no? Entonces, ¿cómo saber en realidad cuál de estas dos es más conveniente o es más económica para el consumidor? Es bastante difícil comparar esto, ¿no? Si quieren, hagan el ejercicio mental de cuál elegirían y después vemos cuál es mejor que la otra, ¿no? Les doy unos segunditos para que elijan A o B y paso a la siguiente. Muy bien. Bueno, fíjense, en la opción A, si no tuviera los gastos asociados, pagarían 1.014 de pesos por cuota. Pero como los tiene, vamos a pagar una cuota de 1.034 por 9.850 prestados, no por 10.000. Porque el gasto de otorgamiento es un monto de dinero que nunca llega, nunca me llegó. En realidad a mí me dieron 9.850. ¿Sí? Entonces, el cálculo del costo financiero para esta operación es del 55,43%. Cuando la tasa de interés, recuerdan, era 45. ¿Sí? Y en el segundo caso, donde teníamos el 50%, sin ningún gasto asociado, vamos a pagar una cuota de 1.030 por 10.000 pesos. Yo voy a recibir más dinero que en el otro préstamo. Entonces el costo financiero total va a ser menor. El costo financiero total en este caso va a ser el 52,60%. ¿Bien? Si nosotros nos hubiésemos guiado por esta cuestión cultural de mirar la tasa de interés, ¿no? Siempre el consejo es mirar la tasa de interés, ¿no? de la financiación. Y bueno, hubiésemos tomado la primera porque era la que tenía la tasa de interés más baja. Sin embargo, nos hubiese salido más cara, hubiésemos recibido menos dinero y hubiésemos pagado más cuota que en la segunda opción. ¿Bien? Voy a dejar de compartir. Bien. ¿Qué pasa cuando los intereses, o mejor dicho, cuando el costo financiero es muy alto? ¿Podemos hablar de tasa de interés o costo financiero abusivo? No. En principio no podemos hablar de costo financiero abusivo. Porque no solamente que no hay parámetros legales para determinar cuándo hay usura, sino que además en el artículo 1121 del Código Civil y Comercial, en su inciso A, se establece que no se puede declarar abusiva las cláusulas que fijan el precio de los bienes y servicios. Es decir, no hay precios abusivos. Y recordemos que dijimos al principio que la tasa de interés es el precio que se paga por el dinero que se presta. ¿Entienden? Entonces no podríamos hablar o iniciar una demanda reclamando una tasa de interés o un costo financiero abusivo. Entonces, esto significa que el consumidor no tiene cómo defenderse cuando tenemos una tasa de interés gigantesca o un costo financiero descomunal, como pasa en un montón de estas páginas que prestan dinero de manera online. Bueno, no queda desprotegido el consumidor. Va a quedar un camino que está en los artículos 332 y 771 del Código Civil y Comercial. Y se los voy a leer, los tengo acá preparados. El artículo 332 del Código Civil y Comercial es el que se titula como lesión, ¿sí? Y dice, puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar demanda. Solo el lesionado o sus herederos pueden ejercer esta acción. Entonces, por la vía de la lesión tenemos un camino, y esto se complementa con el 771, que habla de las facultades de los jueces. Y dice, los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de interés excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones
similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y una vez extinguido este, pueden ser repetidos. Entonces encontramos un camino en donde está claro en los dos artículos que la clave es la desproporción injustificada. ¿Está bien? Entonces, en la tarea de demostrar la desproporción, es interesante que sepan o que conozcan el concepto de lo que es el spread. ¿Sí? ¿Qué es el spread? El spread es muy sencillo, es la diferencia que hay entre la tasa activa que se cobra por el dinero que se presta y la tasa pasiva que paga el banco por el dinero que toma. ¿Mm? ¿Vieron el típico negocio de banco que recibe dinero por una ventanilla y le paga un pequeño interés y luego por otra ventanilla lo presta a un interés más alto, ¿no? Ese es el negocio del banco. Bueno, la diferencia entre esa tasa de interés por el dinero que recibe y la tasa de interés por el dinero que presta, ese es el spread. Entonces, en los bancos es bastante fácil determinarlo porque las tasas que pagan por el dinero que reciben y las que cobran por el dinero que prestan suelen estar publicadas. Entonces, es sentarse un minuto en la computadora y enseguida vamos a saber el spread que tiene cada banco para poder determinar si hay uno que sea mucho más grande que otro. El problema se da también cuando, digamos, en los productos que son extrabancarios, ¿no es cierto? Porque en ese caso, generalmente, o sea, no vamos a tener un spread visible porque no tienen la posibilidad, las pequeñas financieras y demás, no tienen la posibilidad de captar fondos, solo van a prestar. Entonces no vamos a saber el costo que tiene ese dinero. Y en ese caso, bueno, en ese caso sí va a ser, digamos, la comparación de unas con otras similares. Ha habido opciones de clase varias en donde se peleaba el tema del interés y muchas veces eran empresas que prestaban créditos rápidos y demás a sola firma y sin veraz y que esto y que lo otro, y no tenían la posibilidad de tomar dinero del mercado, entonces no tenían un spread fácil de determinar. Lo que se hacía con esos era compararlos con otros similares, ¿no? Con otras empresas similares, y bueno, y ver ahí si había una desproporción, y de ese lugar se trataba de conseguir una tasa de interés, a veces sin mucho éxito, pero se trataba de conseguir una tasa de interés más favorable para los consumidores. ¿Sí? Voy a avanzar un poquito, vamos a ver cuáles son las patologías más comunes en los préstamos. Y voy a tomar el préstamo porque como es el producto más, digamos, de ese producto derivan todos, y muchas veces las patologías que se presentan en los préstamos también se presentan en otros, ¿no? Una que estaba en el ejemplo que les di hace un ratito es el gasto de otorgamiento. El gasto de otorgamiento o los gastos administrativos que se cobran cuando se otorga un crédito no están permitidos en realidad. Y hay muchos reclamos en tribunales de acciones colectivas de defensa del consumidor en donde se reclama para que los bancos dejen de cobrar este importe. En la mayoría de los casos se aplica como un importe variable atado al monto de préstamo, es decir, suele ser un porcentaje o varía con el monto del préstamo. Hoy este cobro está vedado como tal, ¿no es cierto? Como no se puede cobrar, ya los bancos no lo cobran como gasto de otorgamiento. Ahora voy a contar lo que hacen, pero que en definitiva termina siendo lo mismo, ¿no? Lo que lo hace abusivo, antiguamente se lo justificaba diciendo que ese gasto correspondía o estaba originado en el trabajo que el banco hacía para evaluar si correspondía otorgar el crédito o no. Entonces todo ese trabajo administrativo generaba este gasto. Sin embargo, quienes lo solicitaban y no lograban superar esta evaluación crediticia no eran afectados por el cobro de esta suma de dinero, ¿no? Y para empeorar la situación de los que sí lograban superar el examen crediticio y recibían el crédito, quedaban en una situación, digamos, reñida con la legalidad. ¿Por qué? Porque fíjense que vamos a suponer que un cliente pide un préstamo de 100.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces, la entidad hace su examen, otorga el crédito, y antes de entregar la suma solicitada, debita el importe de los gastos de otorgamiento, ¿no es cierto? Gestión, como intereses adelantados, como quieran llamarlo, ¿no? Imaginemos
que es una suma de 3.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces, el cliente en mano recibe 97.000 pesos, pero va a pagar intereses, seguros, impuestos y cualquier otro gasto sobre la base de 100.000. Y esto está sumamente prohibido, no se puede cobrar intereses por el dinero que no se presta. ¿Me entienden? Entonces, con el caso del consumidor que accedía al crédito, se daba este doble problema, ¿no? El problema de que a uno le cobran y al otro no le cobran, y encima del que le cobran lo meten en este escenario de ilegalidad. Bueno, el BCRA dice, los intereses solo pueden liquidarse sobre los saldos capitales efectivamente prestados y por los tiempos en que hayan sido puestos a disposición de los clientes. Entonces, los 3.000 pesos de nuestro ejemplo nunca fueron efectivamente prestados ni tampoco estuvieron nunca disponibles para el cliente. Entonces, en realidad lo que se hace con este operatorio de gasto administrativo, en realidad lo que se hace es incrementar el costo financiero sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque si la cuenta en mi crédito de 100.000, en mi costo financiero daba, vamos a suponer, 57%, si yo cambio el monto de 100 a 97, ya me da 65% de CFT, ¿me entienden? Entonces, en realidad, me están engañando en cuanto al costo que realmente tiene el dinero que voy a recibir. Es una manera de interés encubierto también, ¿no? Esto del gasto administrativo. Por estas cuestiones, el Banco Central estableció que no son admitidos los cargos o comisiones por evaluación u otorgamiento o también administración de crédito, que era otro cargo que se había cobrado en algún momento. Sin embargo, hay bancos que hoy en día, como por ejemplo el Banco Ciudad, tiene una ingeniosa justificación y dice que eso que deducen cuando entregan el crédito es un interés adelantado que se corresponde al tiempo transcurrido entre la entrega del dinero y la primer cuota, ¿no? Que es como una especie de cuota adicional. Esto es una locura, porque si yo contraté un crédito que tiene, no sé, 50 cuotas, no puedo tener 50 y media o 51 o lo que sea, ¿me entienden? Entonces, bueno, es una manera de disfrazar el gasto administrativo, ¿no? Lo cierto es que nosotros no tenemos que admitir de que nos cobren nada de ninguna forma y bajo ningún título, ¿no? Al momento de sacar un crédito, si sacan una suma determinada, esa es la suma que se debe recibir y punto. Cualquier cosa que les quieran cobrar anticipadamente, en realidad lo que están haciendo es un interés oculto, ¿sí? Están bajando el monto de crédito y automáticamente, como la cuota va a seguir siendo la misma, aumenta el costo financiero de ese crédito y no nos dimos cuenta. A ver, bueno, también, ojo, una cosa, esta es otra cosa, el BCRA dispone que en los préstamos las tasas de interés siempre se aplican de forma vencida, con lo cual este speech del Banco Ciudad, además de que nos saca de lo que hemos contratado, porque teníamos un plan de tantas cuotas y resulta que ahora apareció una cuota adicional, además de eso, el BCRA prohíbe cobrar tasas de interés adelantadas, ¿sí? Entonces, nada, recuerden esto, no acepten que bajo ningún pretexto se deduzca en una suma, y si se hace, sepan que lo pueden reclamar, ¿sí? Otra cosa que es muy común que hacen los bancos, ¿no? Es no entregar copias de la documentación que se firma. Los bancos tienen la obligación de entregar copias de toda la documentación que se firma, incluso el pagaré. A veces en el crédito se firman pagarés, en un préstamo personal, y este no se entrega nunca, ni siquiera cuando se termina de pagar el crédito te entregan el pagaré, te emiten como un libre deuda que hacen ahí, el que te atiende escribe que no se debe nada, y te lo entregan, pero el pagaré nunca vuelve, ¿no? Eso queda ahí dando vueltas, quién sabe por dónde, y es una de las obligaciones que tienen que hacerlo, es uno de los derechos básicos del usuario de los servicios financieros, ¿sí? Los bancos por lo general van a usar argumentos diversos para no entregar esta documentación. Van a decir que no es necesario porque el banco se ocupa de tener todo archivado en nuestro legajo, que va a estar ahí, o que las condiciones del préstamo están en la web, ¿no? Nos mandan a la web, esto está prohibidísimo. Incluso pueden invocar razones de ecología, ¿no? Por las cuales no quieren usar papel, ¿no? O intentan cobrar el papel. Vos pedís que te impriman algo y te lo quieren cobrar porque hay una normativa del banco, no sé quién la dispone, que por la ecología no quieren usar papel. Lo cierto es que no entregar la documentación que uno firma
hace que el cliente no pueda controlar lo que dice esa documentación, incluso no se va a poder acudir a ella, por ejemplo, un año después de firmada, que yo ya no me acuerdo lo que decía bien después de un año, ¿no? Y si me cambiaron algo, me cambiaron la tasa de interés o qué sé yo, y a mí me gustaría ver si era lo que yo contraté o no contraté, y no lo voy a tener para hacerlo, ¿no? Entonces, colocamos al consumidor en una situación de vulnerabilidad que además está reñida con el trato digno, ¿no? Este derecho es tan importante que el BCRA estableció en muchos puntos de su normativa que en todos los casos se tiene que entregar a los consumidores copia de todos los instrumentos que firman cuando solicitan un producto financiero. Esto está en la normativa del BCRA. Incluso el consumidor tiene derecho a pedir copia del contrato que lo vincula con la entidad en cualquier momento de la relación de consumo y sin cargo alguno. Esto que les digo recién, que a veces para imprimir la hojita o para imprimir esto, quieren cobrar la impresión o imprimen hasta 2 hojas y después hay que ir a la página o cosas por el estilo. Bueno, nada de eso es posible para este tipo de documentación. Entonces siempre hay que exigirla y si no se entrega, uno la requiere y la documentación no entregada, es un incumplimiento que se lo tiene que considerar grave, que es violatorio de la normativa del BCRA, que es violatorio del deber de información, y la negativa de entregar esto, o la no respuesta a este pedido, que es una obligación que ellos tienen, genera un problema con el derecho a trato digno, ¿está bien? Y esto eventualmente podría dar lugar en el ámbito judicial a una sanción de daño punitivo, eventualmente. Este es un tema, la variabilidad de la tasa de interés, ¿no es cierto? Esto, por supuesto, se da en los préstamos que se contratan como tales, como tasa variable, pero acá hay un problema muy grande con estos préstamos. Con excepción de los préstamos UVA, que son los últimos que anduvieron dando vuelta por el mercado, la mayoría de los bancos y entidades financieras no informa cada cuánto tiempo y en qué cantidad varía la tasa. No lo informan por escrito, no lo informan de manera verbal tampoco. Solo se limitan a decir que el mismo banco va a ir decidiendo cuándo y cuánto va a variar esa tasa variable, ¿no es cierto? Solo informan la tasa inicial, o sea, la tasa con la que yo empiezo, ¿sí? Pero no sabemos la tasa que vamos a tener en el futuro, ¿no? Entonces, el hecho de no informar cómo van a ser las tasas en el futuro es un defecto grave de información. Es tan grave como no informar la tasa de interés, ¿me entienden? Y en el artículo 36 de la ley 24240, no informar la tasa de interés es sancionado y se establece como sanción que si no se informa la tasa, se va a determinar que el consumidor pague los intereses a valor de la tasa pasiva promedio anual publicada por el BCRA. ¿Ok? Entonces es un incumplimiento grave y tiene esta sanción que está en la ley. Es un claro incumplimiento el deber de información y en este artículo colocamos en la violación de este artículo colocamos al consumidor en una situación que no puede comparar correctamente con otros productos similares, porque si yo voy a contratar un préstamo de tasa variable en el banco A, donde mi tasa inicial es X, y en el banco B la tasa inicial puede ser igual, más o menos, pero la variabilidad podría ser mucho más conveniente uno o el otro. O sea, no hay forma de saber qué crédito al final del crédito va a haber sido más conveniente que otro. Y esto es un problema grave. Dejar al consumidor sin herramientas de comparación en este ámbito del consumidor financiero como en cualquier otro es una falta grave y es abusivo, ¿no? Porque justamente el proveedor se beneficia de que el consumidor no pueda comparar. Y además de que se beneficia de que el consumidor no pueda comparar, al impedirle la posibilidad de comparar, también se quita el beneficio que puede tener el consumidor por la competencia en el mercado. Porque cuando uno puede comparar claramente, los proveedores se esfuerzan por dar algo mejor que el otro. ¿Me entienden? Entonces, de esa competencia entre proveedores, el consumidor se beneficia porque obtiene mejores precios, mejores servicios, mejores cosas. Cuando anulamos las herramientas de comparación, anulamos esta competencia y ya no se producen estos beneficios que son producto de la sana competencia. ¿Está bien? Bien. Esto hay que dejar claro, ¿no? El deber de informar no se extingue en el momento inicial, ¿no? O sea, cuando yo voy al banco a preguntar por el crédito y en ese momento me ofrecen un crédito a tasa variable que comienza con X tasa, ya no está satisfecho
con eso solamente el deber de información. Acuérdense que el deber de información es antes, durante y después, ¿sí? Entonces, por todo lo que les expliqué recién, les tienen que informar cómo varía la tasa de interés, ¿sí? El consumidor tiene que conocer todos los gastos que va a tener que afrontar a lo largo de todo el préstamo. Los cargos, las comisiones, cómo varía la tasa de interés, ¿sí? No sirve informar solamente la tasa de interés si el resto del préstamo va a tener unos costos diferentes que son desconocidos y además al antojo de la entidad, ¿no? En este sentido, el Banco Central establece para los préstamos de tasa variable que los bancos deben especificar claramente los parámetros que se emplearán para su determinación y periodicidad de cambio, es decir, cómo y cuánto y cuándo va a variar la tasa del préstamo. O sea, nosotros tenemos que saber cuáles son los parámetros que va a usar el banco para recalcular la futura tasa. Bueno, incluso para los casos en que las propias condiciones del préstamo se indique que la tasa variará conforme lo evalúe la entidad, porque muchas veces los bancos lo han puesto así, lo han puesto en las condiciones expresamente que iba a variar conforme lo evalúe la entidad. El BCRA dispone que estas cláusulas son abusivas y se tienen por no escritas. ¿Está bien? Es decir, que el banco no puede haber ninguna cláusula que permita al banco variar la tasa de forma unilateral. Esto está específicamente vedado por el BCRA y se tiene por no escrito, ¿sí? Otro problema que era, y que es todavía en algunos casos, el tema del seguro de vida sobre saldo, ¿no? El seguro de vida sobre saldo tuvo varias modalidades, varias versiones de abusividad, ¿no? Y que usaron prácticamente todos los bancos. Y hay un montón de acciones de clase y demandas en tribunales por este tema. Miren, la cantidad de dinero que han recaudado con este tipo de, con estas variaciones que fueron haciendo con los seguros de vida es impresionante. Una de las, para mí la más importante, la mentira más importante es, cuando íbamos a sacar un crédito al banco, tenían seguro de vida sobre saldo obligatorio. ¿Se acuerdan de los seguros de saldo sobre saldo obligatorio? ¿Obligatorio por quién? Obligatorio por el BCRA. Esto es lo que el banco te decía, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que nunca fue obligatorio por el BCRA el seguro de vida sobre saldo, no para los préstamos personales, ¿sí? Y hasta donde yo me acuerdo, todas las entidades bancarias lo informaban como obligatorio por el BCRA, ¿sí? Sí era obligatorio en los créditos hipotecarios y en los créditos prendarios. Ahí no es que el BCRA decía que era obligatorio, pero el BCRA decía la entidad bancaria iba a decidir si era obligatorio o no, ¿sí? Lo dejaba en manos del banco. Pero en los préstamos personales nunca fue obligatorio. Y es más, el BCRA dispone que para la contratación multiproducto, es decir, cuando vienen varias cosas juntas, en este caso sería el préstamo más el seguro, solo es posible en la medida que el consumidor pueda escindir los diferentes contratos y optar solamente por los que quiere contratar y por los que no. Con lo cual tampoco el banco podría imponer y decir, en vez de decir obligatorio para el BCRA, como decían, tampoco podría haber dicho obligatorio porque este banco lo dispone. Tampoco lo pueden disponer así. Salvo que no lo cobren. Si no lo cobran, por ejemplo, en el Banco Ciudad, el seguro era obligatorio, pero no lo cobraban. Bueno, en ese caso, ningún problema. Habría que ver después si no lo cobraban por otro lado, ¿no? Pero en principio esto no se cobraba al consumidor. Esto de contrato multiproducto también se aplica para los paquetes que suelen venir con cuentas corrientes que nadie usa, nadie quiere, ¿no es cierto? Ya el cheque no es algo que la gente use, que yo sepa, creo que nadie, la gente joven, nadie usa cheque. Sin embargo, la cuenta corriente está. Y si uno quiere contratar el paquete sin la cuenta corriente no se puede, y como es ilegal que no se pueda, uno insiste en el banco, entonces dice, bueno, está bien, si yo te saco la cuenta corriente, te tengo que dar de alta los productos por separado y te va a costar el doble. Entonces la gente dice, bueno, poneme la cuenta corriente. Pero claro, la cuenta corriente, ¿para qué la quieren? ¿Se acuerdan que yo les dije que no los pueden mandar a Veraz por el tema de las deudas de las tarjetas de crédito? Bueno, cuando vos tenés la cuenta corriente, lo primero que hacen es debitar tu deuda de la cuenta corriente, y ya con la cuenta corriente se le facilita la ejecución, se le facilita enviarte a Veraz, se le facilita un montón de cosas. Entonces todo lo que te quieren cobrar y no pueden, lo tiran ahí y te salen a correr después, ¿no? Ese es el interés del banco en que
tengamos una cuenta corriente en nuestro paquete de servicios. Fíjense un dato, en la misma normativa está previsto, respecto de los seguros, ¿no? Está previsto que a un solicitante se le rechace el crédito por su edad. No se puede rechazar un crédito por causa de la edad. Esto tiene un paréntesis que ahora se los voy a comentar, ¿sí? Entonces, el BCRA dice, no se puede rechazar una solicitud por edad, porque ese riesgo de fallecimiento se puede cubrir mediante la contratación de un seguro de vida sobresaldo, y el mismo BCRA deja bien en claro que esta contratación de seguro de vida sobresaldo por una supuesta edad avanzada es exclusiva decisión del consumidor. Lo que nos marca la pauta, esto que yo les digo, ¿no? Que nunca fue obligatorio, que el banco no puede imponer su cobro, y es solamente se puede hacer, solo puede ser necesario en determinados casos por edad, y solamente si el consumidor decide contratarlo o no. Lo cierto es que los bancos hoy rechazan o no otorgan los créditos por edad cuando es la edad que el seguro les impone. Esto es real también, ¿no? Vamos a decir lo que es cierto. Los bancos se manejan con la edad que les da el seguro. Cuando ya el seguro no va a asegurar determinada edad, bueno, ya el banco no otorga el crédito porque no. Entonces esto no se podría ejercer, digamos, ¿no? Con la tarjeta de crédito pasó parecido. En el año 2015, esto yo lo veía en el diario y no lo podía creer. Se había anunciado como una gran novedad que las tarjetas de crédito, el consumidor iba a poder optar si quería el seguro de vida sobresaldo o no quería el seguro sobresaldo, ¿no? Como que dejaba de ser obligatorio. En realidad nunca fue obligatorio. Siempre lo pusieron de prepo, ¿no? Lo que había cambiado es que el BCRA se había puesto estricto con esto. El BCRA dispone, ¿no?, hacer una diferenciación entre lo que son los cargos y lo que son las comisiones, ¿no es cierto? Todo lo que sea comisiones, el banco puede obtener ganancias porque son servicios que presta. Y todo lo que es cargo son servicios que prestan terceros, en los cuales ellos no pueden obtener ganancias. Por ejemplo, el correo, cuando mandaban las cosas a tu casa, o el seguro. Y los bancos se quedaban con una ganancia con el seguro. Cuando el BCRA se puso estricto con esto, salieron a decir los bancos, bueno, no es obligatorio, el consumidor puede optar. Claro, como ya no iban a ganar plata con el seguro, le dieron la posibilidad que el consumidor ya tenía de antes de optar o no por el seguro de vida sobresaldo. Lo cierto es que durante mucho tiempo lo cobraron compulsivamente, ¿sí? Y con ganancias que no deberían haber obtenido. ¿Está bien? Bien, ya les dije que en los préstamos hipotecarios y en los prendarios sí, el BCRA delega a los bancos que dispongan si es obligatorio o no. Otro problema que hubo, y hubo sentencias y todo en este sentido favorables, ¿no?, para los consumidores, era el precio. Una costumbre que tenían las entidades bancarias eran cobrar valores muy elevados por los seguros de vida por respecto del mismo seguro de vida en el mercado. ¿Está bien? O sea, se hacían cálculos de tantos pesos cada 1000. Entonces tenías bancos que cobraban, no sé, un seguro de vida 5 pesos cada 1000, y la misma aseguradora, contratando un seguro de manera independiente, sin banco de por medio, salía 70 centavos cada 1000 el seguro. Entonces, bueno, había una desproporción tremenda, ¿no? Y esto es una patología que le hicieron, no quiero decir todos, pero la mayoría de los bancos y durante mucho tiempo, ¿no? De esto, bueno, ya les dije, hubo varios fallos. Bueno, nada, después, en definitiva, el punto es este, ¿no? El seguro de vida nunca puede ser más caro cuando lo contrato a través del banco que cuando lo contrato de manera individual. Ni el seguro de vida ni ningún otro servicio que venga anexado y que lo preste un tercero. Después, algo que me parece súper, como no sé, súper abusivo, ¿no? Era como, para mí era la forma en la que más explotaba el desconocimiento del consumidor, que era que en los préstamos personales, por ejemplo, que tienen, bueno, esto también la gente más grande se acordará, antiguamente los bancos ofrecían los créditos con sistema alemán o sistema francés, y de un tiempo hasta acá solo sistema francés, ¿no? Pero bueno, para el caso es lo mismo. Los créditos tienen algo que se llama cuadro de marcha, ¿no?, que nos deberían entregar siempre. Nosotros tendríamos que poder ver el cuadro de marcha, porque además viendo el cuadro de marcha nosotros podemos identificar cosas que están mal, y después vamos a jugar un poquito, si nos da el tiempo, con un cuadro de marcha para ver esto. Entonces, ¿qué pasa en este cuadro de marcha?
el costo del seguro de vida era fijo. ¿Cómo era fijo? Claro, todas las cuotas era el mismo valor del seguro de vida, ¿no? Vamos a suponer, yo cuando sacaba el préstamo decía, bueno, el seguro de vida son 100 pesos. Listo, las 50 cuotas me venían con 100 mangos de seguro de vida, ¿está bien? Pero el seguro de vida es seguro de vida sobresaldo. Y cada vez que yo pago una cuota, hay una porción que estoy pagando algo del capital. Con lo cual, mes a mes, mi saldo es menor. Entonces, el riesgo asegurado es menor. Entonces, el seguro tiene que bajar. ¿Me entienden? Y no bajaba, siempre se mantenía fijo. Entonces eso implica que el seguro se va encareciendo cada vez más. Esto también lo hicieron bastante los bancos durante mucho tiempo. Bueno, después hubo problemas también con los cargos de precancelación. Precancelar un crédito forma parte de los derechos básicos del consumidor financiero, ¿está bien? Que es este derecho que le permite cancelar en el momento, de manera parcial o de manera total, en el momento que él quiera, va y cancela, ¿está bien? Ahora, ¿el banco puede cobrar una comisión por cancelar totalmente el crédito en forma anticipada? Porque acá hay algo que subyace de fondo en esto. Es que con el sistema francés, uno paga la mayor parte de los intereses al comienzo del crédito y después al final del crédito paga muy poco interés. O sea, de la porción de capital e interés, casi todos los intereses se cobran al principio. Con lo cual, si yo cancelo mi préstamo a la mitad, pagué casi todos los intereses, pero en realidad el plazo fue menor. Para mí eso ya es abusivo, pero eso es luchar contra el sistema, ¿no? Pero el sistema francés de por sí es abusivo. El alemán no era así. Por eso creo yo que lo dejaran de usar. Entonces, además de que yo cancelo anticipadamente, el banco va a verse beneficiado con un dinero de interés superior al plazo que prestó, ¿no? Pero además va a pretender cobrar me va a querer cobrar un cargo por cancelar anticipadamente. Lo puede hacer. El BCRA lo limita, ¿no es cierto? Y te dice, bueno, para no pagar el cargo, tiene que tener una antigüedad mayor a 180 días o haber transcurrido el 25% de sus cuotas pagas, ¿no? Se va a tomar siempre el plazo que sea más extenso, si el 25% de las cuotas o los 180 días de transcurrido. Luego de ese plazo, ya no se puede aplicar ninguna comisión. Y cualquier disposición en contrario tiene que ser considerada abusiva, ¿está bien? Ilegal, además, porque está en contra de la normativa. Y hay un detalle acá que es interesante. La normativa dice los 180 días o el 25% de las cuotas pagas al momento de la cancelación. ¿Ok? Es decir, que si uno sacó el préstamo, supongo un hipotecario, ¿no? Porque esto ya tiene algunos años, pero si uno sacó el crédito en el momento en que esta regulación no estaba y estaba previsto un cargo de cancelación en cualquier momento del crédito, no van a poder oponerme el contrato que yo firmé diciendo que iba a pagar un cargo de cancelación anticipada, ¿sí? Pasado este plazo. ¿Entienden lo que les quiero decir? Va a haber créditos que se celebraron anterior a esta normativa que van a incluir un cargo de comisión de cancelación que me lo van a querer cobrar pasado los 25% de las cuotas o pasado los 180 días. No se puede cobrar, porque la normativa no dice a partir de ahora, dice los créditos que al momento de su cancelación tengan estos plazos cumplidos. ¿Está bien? Les voy a mostrar, que estamos todavía bien de tiempo, a ver si puedo compartirles un cuadro de marcha para que lo vean. Con este cuadro de marcha que estoy por compartirles, en las clases presenciales hacíamos como un jueguito en donde los alumnos, en base a lo que hemos charlado, iban a buscar defectos que tenían este cuadrito de marcha, ¿no? Les lo voy a dejar mirar un poco, se ve bien, ¿no? Se ve y me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Entonces, les voy a pedir que miren el cuadro de marcha, no está completo, sería un crédito más largo. La primera columna, periodo, sería la cuota. El capital es el monto que se ha prestado, 50.000 pesos, y después va bajando. Después el monto de la cuota es lo que se compone por capital e interés. Como está hecho con el sistema francés, van a ver que en la columna de interés, la primera cuota, el monto es bastante mayor que la columna capital, que sería la cuota pura. Y a medida que van bajando las columnas, van a ver cómo
el interés va disminuyendo y va aumentando la porción de capital, ¿sí? Esto es por lo que les expliqué recién, de que en el sistema francés primero se cobran la mayor cantidad de intereses y después, hacia el final, se recupera el capital. Después van a tener un seguro de vida, que en este caso son 100 pesos, ¿no? Que va a lo largo de todo el crédito. Y después vamos a tener la cuota, que son 2.664, que al sumarle el IVA se transforma en 3.223,44 durante todo el crédito, ¿sí? Bueno, esto tiene varios problemas que pueden salir bastante caro. Fíjense, ahora voy a cambiar al mismo cuadro. Si la tecnología me ayuda. Ahí está. El mismo cuadro, pero ya sin ningún problema. Y fíjense la diferencia, ¿no? Tenemos la primera columna de las cuotas es la misma, la segunda columna de capital es la misma, la cuota de interés más capital es la misma, la porción de interés es la misma, la porción de capital es la misma, pero acá el seguro de vida decrece. ¿Entienden? Ustedes cuando vean un cuadro de marcha donde la cuota no decrece, hay algo que está mal. ¿Vieron que en el anterior era todo 3.300 y pico, todo igual? Bueno, acá ya el seguro de vida empieza a decrecer. ¿Por qué empieza a decrecer el seguro de vida? Y porque el capital que debo decrece mes a mes, ¿sí? Eso por un lado. Después, esto algún banco lo hizo durante un tiempo, el interés, el IVA del préstamo no se aplica sobre la cuota, se aplica solo sobre el interés, que también decrece, con lo cual el IVA decrece, se aplica sobre una porción pequeña o no, pero una porción, y decrece. Y fíjense el resultado final de esto. La cuota más cara de mi crédito es 3.060 contra 3.330 y pico, y después, si ustedes se fijan, ya en la cuota 30 estoy pagando 2.718 y en el otro crédito sigo pagando 3.300 y pico. Si ustedes hacen la cuenta total, se van a dar cuenta que en un préstamo de 50.000 pesos, la diferencia entre un cuadro de marcha y otro son como 25.000 pesos de más al terminar el crédito. ¿Entienden? Y son cositas que las van metiendo, es difícil darse cuenta si no se las muestran, ¿no? Y estas son un poquito las patologías que yo les venía señalando en la enumeración que hice recién. Voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Ahí está. Perfecto. Ahí me ven y me escuchan bien, ¿no es cierto? No rompí nada. Bien, perfecto. Bueno, en el tiempo que nos queda, había una consulta que habían hecho y venía muy a colación del tema de hoy, que tenía que ver con el derecho a revocar en los productos financieros, ¿cierto? Y sí, hay el BCRA, en esta compilado de normas que llaman de protección para el usuario de servicios financieros, en la sección segunda o 2, se enumeran los derechos básicos de los usuarios de servicios financieros. Ahí se establecen varias cosas, el contenido mínimo que tienen que tener los contratos y todo esto, y en el punto quinto de las cosas que tienen que tener los contratos, que creo que lo tengo acá para leérselos, claro, indica que se tiene que informar el derecho a revocar. Y el punto quinto de este punto dice, cláusula de revocación. La cláusula de revocación tiene que figurar en el contrato de los productos financieros. Dice, cláusula de revocación en donde se indique que el usuario de servicios financieros tiene derecho a revocar la aceptación del producto o servicio dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el contrato o de la disponibilidad efectiva del producto o servicio, lo que suceda último, notificando de manera fehaciente o por el mismo medio que el servicio o producto fue contratado. Para el caso de la contratación a distancia, que fue lo que vimos en la clase anterior, dice, este plazo se contará a partir de la fecha en la cual el usuario reciba el contrato con la firma del sujeto obligado, o sea, el proveedor financiero. Y dice, se aclarará en esta misma cláusula que dicha revocación será sin costo ni responsabilidad alguna para el usuario de servicios financieros en la medida que no haya hecho uso del respectivo producto o servicio y que, en el caso de que lo haya utilizado, solo se le cobrarán las comisiones y cargos previstos para la prestación proporcionados al tiempo de utilización del servicio o producto.
La facultad de revocación debe ser informada al usuario en todo documento que le sea presentado con motivo de la oferta y o contratación del producto o servicio. Lo previsto en este punto no aplica para las operaciones de captación de fondos que se realizan en las entidades financieras en el marco de las normas sobre depósitos e inversiones a plazo. O sea, el plazo fijo no entra acá. Ahora, fíjense esta situación. Dice que hay un plazo de 10 días, no prevé una sanción si no se cumple con el deber de informar este derecho a revocar, y además, a diferencia de lo que habíamos visto con el consumidor electrónico, dice que para el caso del consumidor a distancia, si hubiera utilizado el producto, tiene que pagar el proporcional de interés, o tiene que pagar proporcional de comisión, o proporcional de algo, ¿no? Y esto, en realidad, nos genera un conflicto con el Código Civil y Comercial, porque la parte que se refiere al derecho de revocar de los consumidores fuera del establecimiento o a distancia, que a distancia sería el que contrata por Internet, establece que si el proveedor no informó debidamente este derecho, no hay plazo para ejercerlo, ¿sí? Y la segunda cosa es que en el artículo 1115 del Código Civil y Comercial, la revocación es sin cargo aunque se hubiera usado el producto. ¿Me entienden? Entonces, en este caso, ¿cómo se definiría? ¿No? ¿Cómo definimos? Y bueno, de nuevo les voy a insistir con este punto. Entiendo yo que hay que estar a lo establecido, a lo específicamente establecido para los contratos de consumo en el Código Civil y Comercial, y es que no puede ser modificado por otra norma especial, salvo que sea más favorable para el consumidor. Y en este caso, la norma de CRA para el consumidor a distancia no es más favorable. Entonces, para el caso del consumidor a distancia, entiendo que hay que estar a lo dispuesto en el código, donde si no se informó esto que prevé la normativa del CRA, no va a tener plazo para revocar, y si usó el producto, tampoco tendrá que pagar. ¿Me entienden? Con lo cual, podría ser esto un problema para el banco, porque si el banco no lo informa, me otorga un crédito y yo me uso el dinero y al año se me ocurre revocar, y si lo contraté por home banking, legalmente estoy habilitado a hacerlo. ¿Me entienden? Se genera un conflicto ahí que alguien en algún momento seguramente va a tener que resolver. Porque recordemos además que son revocación sin expresión de causa. O sea, no es que acá hay que explicar por qué voy a revocar, no me gustó el servicio, no importa acá, es una revocación, revoco porque revoco. ¿Me entienden? O sea que puede haber ahí algún ejercicio abusivo del derecho y, no sé, habrá que resolverlo oportunamente. Pero en el caso de los consumidores a distancia, creo que necesariamente van a tener que estar a lo que dice el Código Civil y Comercial. Nos quedan 15 minutitos, Irene, ¿no? Sos divino, porque en realidad la clase es de 1 hora, pero dale nomás. Perdón, bueno, rapidísimo, 3 temitas que no quiero dejar de Acá comentarles son... ellos te siguen. Mientras haya Bueno, gente conectada, no hay problema. ok, muy bien. Entonces, les anticipo que quiero tocar 3 temitas muy rápidamente, y vamos a hacer 2 temitas. 2 temitas más. Pagaré de consumo y una novedad que se sucedió en la ejecución prendaria. El pagaré de consumo, bueno, es una figura muy discutida. Hay un doctrinario, que es el doctor Morsesian, que él viene del ámbito del derecho comercial y se escandaliza, dice que no se puede utilizar esto en el ámbito de consumo, y que en realidad había que crear un nuevo documento con una nueva normativa específica para los consumidores, y mucho de lo que él dice coincide y tiene razón, pero la realidad hoy es que se utiliza el pagaré en el ámbito de consumo. ¿Me entienden? Entonces, al utilizarse el pagaré, que es un bichito que viene del derecho comercial, que está regulado con una norma que es el decreto ley 5.965, creo. Bueno, y eso entra en conflicto con las normas de defensa del consumidor, con la ley 24.240. ¿Y por qué entra en conflicto? Y bueno, porque el pagaré, si tuvieron oportunidad de ver alguna vez, no tiene ninguna de las informaciones que establece el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que son justamente las informaciones que la ley dispone especialmente para el consumidor financiero, y no están. Entonces, esto generó este conflicto de normas, ¿no? Generó 3 posiciones, ¿no? Que obviamente eran posiciones en el ámbito judicial, y quien era ejecutado iba a correr la suerte del criterio del juez que le toque, ¿no es cierto? Porque tampoco había algo unificado en aquel entonces.
las tres posiciones eran las siguientes. La primera era, esto es un pagaré y se tiene que ejecutar, y se ejecutaba, y listo. La segunda posición era, no, esto es un pagaré, pero hay una relación de consumo, el juez indagaba o presumía, por el tipo de contexto, que era un pagaré de consumo, y si no estaban cumplidos los requisitos del 36, que naturalmente en el pagaré no lo están, no se podía continuar con la ejecución, se ordinarizaba el proceso, se iba para otro lado. No había ejecución. ¿Sí? Y había una tercera posición, que era como una más conciliadora, que era un sí a la ejecución y un sí a los derechos del consumidor. ¿Por qué? Porque decía que el pagaré iba a ser válido siempre y cuando se le adjunte o se le agregue o se anexe una documentación donde se informe todo lo que dice el artículo 36. Si el pagaré fue emitido o firmado y se entregó esta documentación con toda la información anexa, ese pagaré era válido y se podía ejecutar. Este criterio fue receptado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en un fallo del 14 de agosto del año pasado, de 2019, que es Asociación Mutual contra Cubilla, María Esther. ¿Mm? Ese es el fallo de la Suprema Corte de Justicia, y en el mes de junio del año 2020, la Cámara Civil y Comercial de la provincia de Corrientes sacó un plenario que también dispone lo mismo, que si el pagaré está acompañado con las informaciones del artículo 36, se puede ejecutar y es válido. O sea que podríamos decir que va por ahí hoy la cuestión del pagaré de consumo. La ejecución prendaria, hubo un fallo de la Corte Suprema, que es el HSBC contra Martínez, sobre crédito prendario, sobre secuestro prendario, también del año pasado, 2019, donde se examina el proceso de ejecución, se secuestraba el vehículo sin audiencia previa, ¿no? Y entonces lo que la Corte entendió es que esta modalidad tenía origen en una convención que se celebraba entre las partes bajo el formato de un contrato de adhesión con cláusulas propuestas por el proveedor, ¿sí? Entonces esto generaba una colisión con la ley 24.240, en donde además, y con las normas prendarias, ¿no? Y entonces, además la ley 24.240 establece que, y el Código Civil y Comercial también lo hace, que hay que estar a las normas más favorables para el consumidor. Entonces, a la luz del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, que dice que se tiene por no convenida la cláusula que importa renuncia o restricción de derechos, o aquellas que amplían los derechos de la otra parte, bueno, esas cláusulas se tienen por no convenidas. Entonces, se consideró que estas cláusulas que permitían la ejecución de esta manera entraban dentro de este tópico que establece el 37, y además consideraron que se vulneraba el derecho de defensa del consumidor, ¿no? No darle la posibilidad de una audiencia previa antes del secuestro del vehículo. Entonces, al no respetarse su derecho de defensa, esto traía problemas de trato digno y no se estaba colocando al consumidor en una posición de especial protección como lo manda la Constitución en su artículo 42. ¿No? Entonces, a raíz de este fallo es que se puede frenar, entre comillas, por lo menos el secuestro en la ejecución prendaria. Bueno, hasta acá voy a desarrollar hoy. Irene, no sé si querés avanzar con preguntas o cómo... Gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, sí, fueron poniendo comentarios en el chat. A ver, en el caso de extrabancario podría compararse con las tasas bancarias. Bueno, eso creo que los respondiste, ¿no? O el promedio de las tasas del mercado bancario para determinar si hay o no exceso. Esto al principio cuando hablabas de las tasas, ¿no? Sí, se podría hacer. Lo que pasa es que en realidad te va a dar, digamos, si vos estás tratando de demostrar que es abusiva el extrabancario, te va a dar bárbaro, porque siempre las extrabancarias son más caras que las bancarias. Lo ideal sería compararlo con otros extrabancarios, que algunos más o menos son razonables, sobre todo los más grandes, ¿no? Y Claro. si esos más grandes se terminan transformando en una bancaria, pero antes que se transformen, sirven para comparar, sí. ¿Qué pasa con las tarjetas que me envía el banco sin que lo haya solicitado? No, las tarjetas que envía el banco sin que lo hayamos solicitado,
con el simple hecho de no recibirla, esa tarjeta no debería prosperar jamás. Ha pasado en algún caso que se metió la tarjeta, se abrió la cuenta de ahorro, la tarjeta volvió, la tarjeta se ve baja, pero se olvidaron de la cuenta de ahorro. Bueno, en eso está el fallo Castelli, que es muy interesante por la sanción de daño punitivo que pone, que es de Bahía Blanca el fallo este. Fallo Castelli, lo buscan como fallo Castelli contra Banco Galicia, creo que es del 2015 o 16, y si lo googlean lo van a encontrar rapidito, y es justamente ese caso, una señora que le mandan una tarjeta que nunca recibió y le quedó abierta la cuenta y se le generaron cargos, costos y no sé qué, la mandaron a Verás, bueno, le pasaron un montón de cosas a raíz de ese problema, y no solo que resolvió su problema con el banco, sino que además vino una sanción de daño punitivo de 1 millón de pesos. Y es en el primer fallo que se aplica una fórmula matemática para establecer la sanción de daño punitivo. A ver, ¿cómo juega la falta de entrega de copia del contrato en los préstamos instantáneos solicitados por Home Banking y el derecho de arrepentimiento? Falta de información del derecho del arrepentimiento. Bueno, es lo que yo les comentaba recién, el conflicto que se genera entre la normativa del BCRA y el código. Para mí hay que estar en el código y es muy difícil. Si se quiere resolver prolijamente, es muy difícil salirse de lo que dice el código, ¿no? Por ahí comentaba alguno que entraba en juego la cuestión de la buena fe. Y sí, claro, pero el tema es que, bueno, es un tema que me gustaría ver cómo lo resolver. Para mí no tiene plazo y no tiene que pagar proporcionales de ningún tipo porque así lo dispone el 1115, ¿no? Hoy es así. Aquí el doctor Audrito dice que lleva un caso en que el banco otorgó un seguro de vida por el 50% del crédito para el titular y 50% restante para el garante. Falleció el titular y le siguieron cobrando a la viuda el 50% del crédito. ¿El seguro pagó y siguieron cobrando el crédito? No, bueno, le siguieron cobrando a la viuda el 50% restante del pago del crédito, claro, porque habían repartido, digamos, la mitad y mitad, ¿no? O sea, el crédito del titular y el 50% restante la garante, que se ve que era su viuda. No sé si eso está bien, pero bueno. Necesitaría más información de ese Claro, caso. a veces traer un caso particular, uno desconoce la totalidad del caso, ¿no? Pero bueno, si quiere dar más información, Odrito, lo puede poner. ¿Puede cobrar gasto de mantenimiento de cuentas si la tarjeta de crédito no se utiliza? En estos casos hay bancos cuando uno quiere dar de baja la tarjeta siempre que impide, porque siempre existe un mínimo adeudado. Bueno, no, sí, el gasto lo pueden cobrar si está convenido, porque ojo algo, es muy común que nosotros, no sé, trabaja en una empresa, en un organismo, viene el banco que nos paga el sueldo, dice, chicos, tienen esto de beneficios sin cargo, no sé qué sé yo, vos firmás todo chocho, a los 2 años te empiezan a cobrar las cosas. Ahí no te pueden, o sea, vos tenés que aceptar el pago de eso, si vos no lo aceptás no te lo pueden cobrar, porque lo que vos firmaste es otra condición. Eso por un lado. El tema de la baja de la tarjeta de crédito, vos siempre podés dar la baja de tarjeta de crédito y siempre te la tienen que tomar. Si hay saldos pendientes, seguirás pagando resúmenes hasta que no debas nada, pero la baja te la tienen que tomar igual. O sea, es como un crédito de alguna forma. Vos tenés cuotas o cosas pendientes. Obviamente los débitos automáticos no deberían entrar más. Pero si vos te quedaron cuotas de compraste la tele, compraste una heladera y te quedó la cuota ahí, y bueno, seguirás pagando la cuota hasta que se termine la cuota, si no querés cancelarla de una. No te pueden exigir que canceles todo de uno. ¿Sí? En el caso de los jubilados a quienes se les debitan seguros, intereses de los mismos más el IVA cuando no han sido adquiridos por ellos, el banco se niega a dar de baja. ¿Cómo sería el procedimiento en ese caso? Una situación que afecta a muchos jubilados. ¿Cómo es? A los jubilados le cobran un Les seguro debitan seguros y los intereses de los mismos más el IVA cuando no han sido adquiridos por ellos. Les deben enchufar directamente el Sí, seguro. bueno, hay algunos. Me pasó a mí con el banco hipotecario que 3 veces tuve que dar de baja el mismo seguro. Automáticamente me lo daban de alta. Era un seguro de vida, no sobresaldo, era un seguro de vida. O sea, el seguro de vida sobresaldo estaba. Además, un seguro de vida que además no sé quién sería el beneficiario, porque yo nunca dije quién era el beneficiario del seguro. O sea, esos, además de que no los pueden dar de alta de manera compulsiva, los tienen que dar de baja apenas lo pedimos y podríamos reclamar la retroactividad, porque además si yo tengo un seguro de vida que no es sobresaldo, que es un seguro de vida, si yo no indiqué beneficiario y todo, es una estafa, porque si yo me muero no lo va a cobrar nadie, o sea, o el mismo banco se habrá puesto de beneficiario, no lo sé, pero digo, no se puede cobrar.
y un problema muy grande también con las tarjetas Cencosud, que cobraban unos seguros, seguro de freezer, seguro de llaves, seguro de cartera, unos seguritos así. La gente no sabía que los tenía, entonces si no sabía que los tenía, nunca iba a saber cómo requerir cuando estuviese siniestro no lo iba a poder ir a cobrar porque no sabía que Claro. lo tenía. No se emitían, ahí que se emiten unos certificados de los seguros. Bueno, era todo irregular y entonces en una acción de clase que consumidores financieros con Cencosud, que es la única acción de clase donde se dictó daño punitivo y bastante grande, en esa acción se dijo que eran nulos esos seguros y había que devolver la plata de vuelta a todos los afectados. Sí. Ujú. Te están pidiendo si podés repetir los datos del fallo del ICBC por ejecución prendaria. No sé si te acordás. Sí, sí, el fallo es el Ah, HSBC, HSBC. HSBC con Martínez Ramón sobre secuestro prendario. Ok, O ejecución prendaria puede ser, pero bueno, es Martínez Ramón y es el HSBC. ok. Eh, Este es un fallo de la Corte, o sea que lo van a encontrar fácil y rápido, porque la Corte tiene todo de fácil acceso, digamos. y los que son clientes de Microjury es más rápido todavía. Perfecto. ¿Qué pasa con los descuentos a la cuenta sueldo que efectúa el banco por deudas financieras? ¿Cómo sería eso? Y Fabricio Mm, tiene que contar un poco más. Sí, Te están agradeciendo mucho la charla, la claridad en la exposición. muchas gracias. Eh, Piden más información sobre la fórmula matemática para el cálculo de los daños punitivos. Bueno, eso es otra clase, ¿no? Eso podemos usarla, sí, ningún problema. Dale. Sí, en realidad ya hemos tenido una clase con el doctor Fernández Paz, me acuerdo. Martínez Paz, Facundo Martínez Paz. Y además creo que la Eh, clase era justo cuantificación, que es este tema. exacto. En el fallo Castelli está muy bien explicada la fórmula por si no quiere esperar la clase. En el fallo Castelli, si toma el trabajo de leerlo, está muy bien explicada. Es bastante compleja la fórmula. Esperá porque hay muchas, explotó el tema todo de preguntas. Acá en Facebook está Gisela que pregunta, me ha pasado que clientes sacan préstamos vía web y luego quieren revocar vía mail o telefónicamente y la empresa le da vueltas hasta que pasa el plazo. En esos casos, ¿cómo se prueba? Les dicen que se perfeccionó el contrato desde el dinero que se puso a disposición. ¿Puede ser? Sí, está bien, se perfeccionó, pero lo estoy revocando justamente. Si no se hubiese perfeccionado, no estaría revocando nada, ¿no? Sí, es lo que hablábamos antes. ¿Cómo se prueba? Y ella tiene que tener los mails, tiene que tener los números de reclamo si llamó por teléfono, lo típico, digamos, de lo que es reclamar un servicio. Mm. Muchas veces el consumidor quiere refinanciar deuda y le otorgan un préstamo. ¿Es lo mismo refinanciar que tomar un préstamo para pagar deuda? Sí, claro, la refinanciación es tomar un préstamo para pagar otro, lamentablemente, pero sí. Y en esto lo hacen mucho también con las tarjetas de crédito, porque también esa refinanciación, que es un préstamo personal, es más fácil de ejecutar y todo que la tarjeta misma. Entonces siempre lo primero que ofrece el banco, bueno, te doy un préstamo para que canceles el tema de la tarjeta. Y además, peor, te vuelven a dar una tarjeta, como ya estás en cero, te vuelven a dar otra tarjeta y la gente se vuelve a endeudar, entonces después tiene una tarjeta al tope y un crédito de la tarjeta anterior que reventó. Sobre endeudamiento, un temazo también, sí. Claro. ¿Cómo se hace valer el derecho a la información contra fideicomisos que compran deuda bancaria e informan al veraz? Bueno, sí, nada, en tribunales supongo, porque sí. Y sí. Sí, es una falta grave, la falta de información es grave y tiene que ser considerada como tal y además cuando uno apela a esto, dice a mí no me informaron, mándenme la documentación, mándenme esto y no lo hacen, ya hay otro segundo problema que es la no gestión del reclamo, es un problema de trato digno, eso abre la puerta al daño punitivo, fallo Raspanti con MX, se ve muy claro cómo la falta de gestión es un problema de trato digno que da lugar a una sanción de daño punitivo, un fallo de Sí. Córdoba. ¿Mm? Acá están mencionando un fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Mar del Plata sobre daño punitivo que aplicó la fórmula de Irigoyen-Testa, es de la semana pasada. Nosotros lo publicamos, Sí, yo me la acuerdo. fórmula de Irigoyen-Testa se aplicó en Bahía Blanca por primera vez. El voto de Mariscal Peralta es uno de los jueces, es el voto que para mí es un material de estudio que hay que dar a los chicos de la facultad en el de grado. Fantástico. Y después lo empezaron a usar todos en Bahía Blanca, lo están usando en Mar del Plata y lo están usando en Córdoba, la fórmula de Irigoyen-Testa.
Sí. Para quienes son, no es que quiero ser mala y quiero dar un tratamiento VIP a los clientes de microjuris, pero los que tienen microjuris en la parte de doctrinas audiovisuales, tenemos 3 charlas de cuantificación de daños del mismo abogado, que es el doctor Martínez Paz, y él explica bien las fórmulas, sobre todo esta de Irigoyen Testa, bueno, que es compleja, entonces me acuerdo que hizo un PowerPoint con la fórmula bien explicada, pero podemos hacer otra charla que acá están pidiendo. Que se suscriban a Microjuris, que Microjuris respeta todas las normas de defensa del consumidor, no van a tener ningún problema, van a tener un... Y yo estoy al horno con estas charlas, ¿sabes qué? Yo tengo que estar recontra el día. Bueno, acá están agradeciendo la disertación, la charla, la verdad que buenísimo, Juan, buenísima la charla, doy por terminado ya porque las preguntas, y sobre todo porque los bancos son de los servicios más abusivos, ¿no? O sea, el consumidor siempre el problema lo tiene con bancos, con telefónicas, bueno, pero los bancos sobre todo. No, el problema del servicio financiero es que es muy complejo de por sí y el consumidor está ciego prácticamente. Entonces es muy fácil meterle problemas, ¿no? Lamentablemente el producto es complejo y la verdad que, de vuelta, somos abogados capacitados en derecho del consumidor o en especialidad y aún así se nos pueden escapar cosas financieras, podemos ser engañados perfectamente. Imagínense el consumidor común, ¿no? Ese es el gran problema de este rubro, digamos. Sí. Exacto, sí. Bueno, acá un último caso. Dice, a una amiga el banco le envió una tarjeta a un domicilio viejo. Alguien la recibió. Hicieron gastos y bueno, ella los desconoció y aún así siguen apareciendo en el resumen bancario. ¿Cómo proceder? Con un juicio, ¿qué van a hacer? Pobre gente, no les va a quedar otra. El banco no va a querer soltar prenda. Tuve un amigo que le pasó aparentemente el muchacho del correo. 2 veces se quedó con la tarjeta y se lo usó. Sí. Pero pudo resolver la mediación. Tremendo. Bueno, voy a pasar un chivito de los próximos cursos de noviembre, si me permitís, Juan. En la agenda de noviembre tenemos para la semana que viene responsabilidad médica con el doctor Meneghini. Después tenemos una charla que consta de 3 clases, porque es extenso el temario, que es un tema lindísimo, que es la transmisión sucesoria de las empresas de familia. Que si se acuerdan, los que vienen haciendo cursos con nosotros, la doctora Grifa de Rosario, que habla sobre el tema de sucesiones, bueno, va a dar 3 clases sobre esta cuestión. Después tenemos intereses, aspectos prácticos de su capitalización con el doctor Romualdi, juez de San Isidro. Y el 26 de noviembre lo tenemos a Demetrio Alejandro Chamatrópulos hablando sobre la arquitectura de las decisiones y ciencias del comportamiento, sus implicancias para el derecho, que recomiendo especialmente porque es un capo. Es buenísimo el tema y es buenísimo Alejo. Alejo es buenísimo, lo súper recomiendo. Él es relator de la Corte Suprema de la provincia de Tucumán. Bueno, les agradezco mucho la presencia, sobre todo Juan, a vos, con tu generosidad de siempre. Muchísimas gracias. Estás invitado a participar otras veces cuando gustes. Podemos armar, en su momento me mandaste otras propuestas de charlas, así que las podemos plantear, no sé si ya para este año, porque nos queda poquito, pero para el año que viene, con todo gusto estás invitado. Perfecto, con mucho gusto. Gracias a todos por participar y nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias, Irene, y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Voy a enviar el material, me están pidiendo, vas a tener que mandarme los slides porque lo pidieron todos. Así que voy a tratar de adjuntar también los fallos. Voy a ser buena, voy a ser muy buena. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.